Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General correspondiente al día de hoy, lunes 12 de julio de 2021. Este grupo es el segundo año C, diurno. Bien, muchachos, hoy vamos a tener una clase sencilla. Hoy va a ser nuestra última clase del semestre. Ya el viernes no vamos a tener clase, cosa que usted va a estar muy triste y angustiado porque el viernes ya no vamos a tener clase. Yo quisiera hacer énfasis en las siguientes preguntas. A ver, Edgar, dígame, ¿cuáles son los elementos constitutivos del delito? Según la legislación penal panameña, según el Código Penal, no según la doctrina que le ha explicado la profesora Julia Sáenz, según el Código Penal, ¿cuáles son los elementos constitutivos del delito? Serían 4 que son acción, antijuricidad, punibilidad y culpabilidad, si no me equivoco. Hay uno de los que mencionaste que la legislación no lo contempla como elemento. A ver. A ver. A ver, Tailín. Se los digo. Sí, claro, dilo. La culpabilidad, la antijuricidad, la tipicidad y la acción. Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos del delito según la doctrina que les he explicado en clase? A ver, Bárbara. Se le fue la señal a Bárbara. Dígame, profesora, es que el audio aquí como que se corta mucho por el sonido de acá. A ver, ¿cuáles son los elementos constitutivos del delito según la doctrina? Ok, la acción, la tipicidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad y la antijuricidad. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Explíqueme la estructura de la norma penal. La estructura de la norma penal. A ver, Gabriel, que yo jamás te he escuchado hablar. Ah, pensé que era conmigo, profesor. No, Bárbara, está bien. Yo jamás te he escuchado la voz. A ver, Gabriel. No recuerdo, por favor. No estudiaste. Ángeli Rodríguez. Tampoco le he escuchado nunca la voz. Ángelis. Aquí hay gente que jamás habla, jamás participa, jamás nada. Ángelis. ¿Usted está ahí o no está ahí? Vamos a ponerle ausencia a Rodríguez Ángelis. ¿Le puedo contestar, profe? No, Patricia, no. No, porque escríbalo entonces en el micrófono. Perdón, en el chat. Escríbalo. Aquí siempre tiene excusa. A ver. Ángelis.
Explíqueme, Angelis, los aspectos de la culpabilidad. Escríbalo ahí, Angelis. Profe, ella se salió de la reunión. ¿Me puedo conectar nuevamente? Ay, Dios mío, ahorita mismo que se le fue el audio. Estas son la gente que yo nunca escucho, ¿ah? A ver, Alexis Santana, Dígame, profesora. dígame los aspectos de la culpabilidad. Mm, a ver, si recuerdo. Perdón, Victoria. No recuerdo, profesora. No estudiaste. Sí lo estudié, pero ahorita no recuerdo. Mm. Tengo al dolo en la cabeza. Siguiente pregunta. Explíqueme qué es un eximente de culpabilidad. A ver, Alexis, No, profesora, hasta ese módulo no he llegado a estudiar. no has llegado hasta ese módulo. ¿Qué módulo fue el que estudiaste para preguntártelo? Eh, es que estoy estudiándolo apenas el uno, el 2, disculpe, y el tercero estoy comenzando a estudiarlo. Lo leo todo y lo leo una vez todo y vuelvo a leerlo. De la El forma de 1, estudio. el módulo 2 ya te lo estudiaste. Exacto. Bueno, explícame la estructura de la ley penal según Mirpuy. Según Merpuy, la estructura se divide en primaria y secundaria. La primaria sería, Pero primaria, ¿qué? ¿Qué es eso de primaria y secundaria? ok, la primaria sería donde explica la ¿Primaria sanción. qué? ¿Primaria qué? ¿Qué palabra hay antes de primaria? eh, eh, norma primaria y norma secundaria. Ajá. ¿Qué más? Bueno, esta explica que la norma primaria explica el tipo y la norma secundaria es la sanción. ¿La norma secundaria qué? Es la sanción. ¿Qué diferencia hay entre dolo eventual y dolo directo? Bueno, el dolo directo entiendo que eh, es algo que uno ya tiene premeditado, y el dolo indirecto sería algo que uno, bueno, lo hizo con Dolo intención. eventual, dolo eventual, dolo directo y dolo eventual. Dolo eventual, bueno, lo hizo con intención, sin embargo, no lo tenía no lo quiso hacer con anterioridad. Dame un ejemplo porque como que no me quedó claro. Ok, una persona desde su casa sale a intentar matar a alguien y otra sale a robar a alguien, pero con la idea de que si tiene que matar a alguien, lo puede hacer. A ver, si yo soy una sicaria y eh, me contratan para matar a una persona, entonces esa persona está en un restaurante y cuando yo voy y la mato, la bala, bueno, la traspasa, da un golpe en la pared y mata a otra persona. ¿Dónde tengo yo dolo directo y dolo eventual? Con respecto a la persona que me contrataron para matar, ¿qué tipo de dolo hay? Y con respecto a la otra persona que no me contrataron para matar, pero que esto
mi bala, al yo disparar y matar al sujeto para el cual me contrataron, esa bala no se alojó en él, sino que lo traspasó, dio un golpe en la pared y le cayó a otra persona. Esa otra persona, con respecto a esa otra persona, ¿qué tipo de dolo hay? Pienso yo que dolo indirecto, dolo eventual. Bien. Y con respecto a la persona que maté, Dolo directo. O sea, a mí sería porque dolo si yo eventual. no tenía nada contra él, a mí me Entonces también sería dolo contrataron. eventual. También es dolo eventual, porque yo no tenía nada contra él, a mí me contrataron para matarlo. Gabriel, ¿qué usted ha estudiado? Dígame Dígame. un tema que usted estudió para preguntarle. Yo estudié el módulo 1 ¿Y por qué estudió el módulo 1 si eso no viene? y el módulo 2 también. El módulo 1 no viene, venía el módulo 2, el 3, el 4. Dígame, pero como usted estudió el módulo 1, vamos a ver, dígame la diferencia entre la escuela clásica y positiva. Entre la escuela clásica y positiva, ok. Bueno. No estudió. Bien, jóvenes. Ay, Dios mío. Rebobinando. Les pregunté elementos constitutivos del delito según el Código Penal panameño, según la doctrina, algunos de los enfoques de la doctrina, el que yo les señalé y es el que yo planteo en mi concepto de delito. ¿Qué otra pregunta les hice, Edgar? ¿Qué es dolo eventual y qué es dolo directo también? Preguntó profesora. ¿Qué otra pregunta, Joaquín? Preguntó acerca de la estructura de la norma jurídica. Ajá. Tailín, ¿cuál fue la otra pregunta? Los principios de culpabilidad. Los principios de culpabilidad no, Tailín. Aspectos o Ah, elementos de la culpabilidad. Acuérdense que yo les planteo ahí según el enfoque clásico y según el enfoque neoclásico. El neoclásico no es más que el finalismo, oye, el finalismo. Bien. Profa, una pregunta. Ajá. En el ejemplo que ponía en antes usted, que le dijo a Alexi, de lo de la contratación de a usted como sicaria, allí no habría también un dolo directo porque, o sea, usted se dedica a eso, pues, a matar gente. Sí, me dedico a matar gente, pero yo no tengo nada personal con las personas que yo mato. El dolo directo allí lo tiene la persona que me contrató. Yo tengo el dolo eventual igual, la persona va presa, igual, va presa. Pero el dolo directo lo tiene la persona que lo contrató. ¿Por qué? Porque aunque ambos son intención, implican intención, el dolo directo habla de la intención profesa específica que tiene la persona con respecto a la víctima, hacerle daño a la víctima. El sicario, lo que sucede con el sicario es que él se dedica exclusivamente a eso. Él no tiene él no tiene nada personal con respecto a las personas que él va a matar. Ese es su trabajo. Lo contratan, él le pagan para eso.
Es como el profesor que está poniendo el examen. Cuando el profesor pone un examen y pone las calificaciones del examen, y hay personas que ganan A, hay personas que ganan B, personas que ganan C, personas que ganan F. El profesor no tiene nada personal con respecto a ese estudiante. El profesor pone la calificación que el estudiante se gana. No pierda el árbol, no pierda el bosque por un árbol. Ah, sí, pero profesora, si con ese estudiante resulta que es el hijo de un enemigo o es un enemigo que tenía el... No, no perdamos, esas son las causas excepcionales. No perdamos el bosque por un árbol. Bien, y están, acuérdense, las dos preguntas que tienen que ver con la norma. Repase la estructura de la norma, porque le voy a poner a identificar la estructura de la norma y otra de los delitos del libro segundo que voy a escoger para que usted me diga el tipo de delito, para que me vea todo lo que son los elementos de la tipicidad subjetiva, los elementos de la tipicidad objetiva, la clase de norma jurídica también. Bien. Yo quiero rapidito. Usted está viendo todo lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Usted vio, tuvo que haberse dado cuenta lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Haití con el magnicidio del presidente, la forma del magnicidio que a mí no me ha quedado como que muy clara. Y usted tiene que estar viendo lo que está pasando en Cuba. ¿Aló? ¿Qué está pasando en Cuba? Las protestas una en serie de estos momentos. protestas. Profesora, yo nada más vi que estaban pidiendo libertad, pero hoy iba a buscar la noticia. Bueno, a ver, Alexis, ¿qué ibas a decir? Bueno, que hay una serie de protestas en contra de la dictadura. Estaba Ajá. viendo que muy pocos medios la han enseñado, porque yo sigo distintas cuentas y hasta el momento en esas cuentas simplemente la única que he visto es TVN, que solo subió un post y ya está ahí. CNN lo está pasando, Se están empezando a revelar, profesora. la Dolce Welle lo está pasando, las redes internas les tienen cortada la comunicación. Les tienen cortada la comunicación, ¿no? Donde pillan a un cubano que esté pasando algo por las redes, le va a ir muy mal. Profa, y hasta donde tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, la persona, el dictador, en este caso, se pronunció y dijo como que ellos iban a hacer lo que sea para mantener el orden dentro del país. Bueno, Que iban a tener que sacarlos muertos de donde están porque no había otra forma de quitarlos de sus la cargos. gente dice muchas cosas. Lo que pasa es que los revolucionarios ya están muy mayores, Otros se han muerto, que era la gente de verdad, que iba hacia adelante y que estaban defendiendo los principios del socialismo, pero ya ellos están muy mayores, tanto mujeres como hombres. Otros, la gran mayoría se han muerto y los otros están muy viejitos. Están muy viejitos y andan por Marte, por Plutón, por allá, todavía no, ellos ya no coordinan en qué momento actual están. Entonces no creo que nada de lo que esté diciendo ese presidente boboleto sea cierto, porque los pueblos necesitan líderes y como no lo tienen, entonces, pero fíjese cómo se está desatando todo. Perú todavía no tiene presidente. Venezuela, muy guapo mi Maduro, bello, eso no le podemos negar que es un mango, pero dictador. Y mire cómo tiene a Venezuela, o sea, un país como Venezuela. Yo viajé a Venezuela en el año de 1992.
Y yo no puedo dar crédito a lo que está pasando ahorita en Venezuela. Eso estaba, Caracas era espectacular, ir a Isla Margarita era otra cosa. Y hasta yo pensé ir a estudiar a Venezuela. Fíjese cómo está Venezuela. Jamás creí que Venezuela iba a llegar a ese punto. Fíjese lo que pasó con el presidente hace varias semanas atrás de Colombia, el presidente Duque. El helicóptero casi se lo echan abajo. Casi se lo echan abajo. Rapidito, yo quiero, a ver, Bárbara, ¿cuál es el tema de Brasil? Brasil, pobre Brasil. Ese otro. Profesor, el tema de Brasil, tiene de todos los aspectos, incluyendo que el otro año van a tener las elecciones. Ay, sí. El tema de la salubridad, de cómo manejaron la pandemia ha sido fatal. Pero usted sabe qué pasa con Brasil. Brasil, a esa señora Rousseff, injustamente, la acusaron de cosas que ella no era responsable. Cuando ya sacaron a la señora, le dijeron, ay, disculpe, qué pena. Disculpe, qué pena con usted. Fíjese que las investigaciones han arrojado que usted no tenía nada que ver y el que estaba involucrado era Temer. ¿Se acuerda? El vicepresidente. Que también tuvieron que sacar. Ya desde ahí empezaron los problemas. Desde ahí empezaron los problemas. Y aparte de, exacto, la pandemia, en Brasil hay gente brutalmente rica y gente brutalmente pobre. Ahí usted se encuentra casas del tamaño de la mitad de la provincia de Panamá. Y están las favelas que ni siquiera casas de cartón, ni siquiera el cartón ese. O sea, es una cosa sorprendente y un país también con mucho potencial. Pero así rapidito, solamente voy a escuchar, sí, la situación sanitaria. Y es una pena, tiene un avance en cuanto al derecho impresionante, un avance impresionante. A ver, quiero escuchar a alguien, dos personas solamente vamos a escuchar con respecto al tema del magnicidio de Haití. ¿Qué opinión le merece? Profa. A ver, Indiana. Indiana, ¿tú querías decir algo? Se congeló. Otra persona, rapidito. Ya le vino la señal. A ver, Indiana, rapidito antes que se te vuelva a ir la señal. Sí, profe, es que me estaba entrando una llamada. Yo vi en CNN y estaban notificando lo que había acontecido con el presidente y que dónde estaba la seguridad de él, porque siempre tienen una seguridad. A ver, otra persona, rapidito. Y que también declara de que la mayoría de las personas que fueron a asesinar al presidente de Haití eran exguerrilleros, ya eran retirados, pero sabían cómo manifestarse y cómo llegar dentro. Entonces Colombia estaba suministrando los datos de quiénes fueron y los que participaron. También en la noticia se habló de que fallecieron 5 colombianos, si mal no recuerdo, y los otros pues estaban por capturarlo. En total eran como 13 lo que fueron hacia allá. Pero guerrilleros no, eran militares jubilados. Sí, militares, pastor. Eran militares jubilados, pero mi pregunta es,
¿qué opinión le merece a usted ese magnicidio que ocurrió en Haití? Usted, desde el punto de vista del derecho penal, ¿eso qué le llama la atención? ¿No le llama la atención? Dice, ah, eso ocurrió allá. Profe, podría decir que ellos actuaron con dolo. Acuérdese, ellos actuaron con dolo eventual. Si hay un autor intelectual, es el que actuó con dolo directo. Sí, profe, como usted lo dice, para mi concepto hay un autor intelectual directo para Ajá. que eso aconteça. Bien, aparte de lo que dice Indiana, ¿alguien más? Profa, ¿puede haber, Y porque Ajá, ok, Indiana. A ver, dime, Katherine. puede haber algún tipo de complicidad con la seguridad de la presidencia? Sí, puede ser, porque ese señor pareciera que no hubiese tenido escolta, que no hubiese tenido seguridad. Es impresionante, profesora, que un presidente de un país no tenga la capacidad de que su escolta, de que tenga un montón de escolta. Porque usted sabe que, por ejemplo, aquí en Panamá, cuando va el presidente en la carretera, va escoltado con 2 adelante, 2 atrás, motos alrededor. ¿Cómo es posible que se llegue tan fácil, como vi los videos, de ellos llegando a pie, tú sabes, a la casa de un presidente de un país? Me parece muy extraño, profesor. Yo pienso que Sí ellos es estaban en cierto. complicidad. De Sí es verdad, me parece cierto. muy extraño. Sí es cierto, fíjese, ahí tenemos el tema complicidad, hay autor intelectual, hay autor material. Es imposible, o a menos que la policía en Haití no tenga ningún entrenamiento, porque yo no doy crédito cómo entraron. Ahora hay algo. Es importante, acuérdense, el artículo 79, la individualización de la pena, las condiciones de modo, tiempo y lugar. Todo lo que hemos conversado. En un periodista, ajá, le tocaron 16 tiros, dice Bárbara, ajá. Un periodista dominicano señalaba, ya les doy la palabra, un periodista dominicano señalaba que al presidente de Haití le arrancaron los ojos con la mano. Lo tuvieron que vendar porque no podía el cadáver pues, ponerse en esa forma. Le dispararon los testículos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando ocurren estas cosas? Hay que analizar la forma como se dio el acto ilícito, la figura delictiva, porque eso me va a indicar a mí las características del victimario o del sujeto activo, de los sujetos activos, de los victimarios. Incluso parecía un ajusticiamiento, es decir, un ajuste de cuenta. Parecía incluso las características, esas características parecían de tumbe, de droga, problema de droga por tumbe. Lucha de carteles. Entonces, ¿qué habría que hacer? Indagar todo el antecedente y el perfil de ese presidente. ¿Qué me iba a decir Edgar y después Roberto? Profesora, yo le iba a comentar que no recuerdo en dónde leí y no podría tampoco corroborar si era así, pero yo leí que se le había como al presidente de Haití se le había revelado lo que vendría siendo su seguridad, pero no podría corroborar si fue así. Pero ¿por qué se revela? A ver, No sé.
A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si tú, Edgar, tú vas a ver un carro, ¿no? Tú vas a ver un carro, tú vas a ver un Toyota Yaris. Y te encanta ese hatchback, te gustó, fantástico. Tu mamá te dice, te lo voy a comprar. Y de repente, y tú ya entusiasmado, ya le dijiste a tus amigos que tu mamá te va a comprar ese carro. Y ese es el carro que tú quieres. Y de repente tu mamá te dice, no te voy a comprar nada, Edgar. ¿Cuál es tu conducta? Dime la verdad. ¿Qué harías tú? Ay, sí, mamita, está bien. Yo hago berrinche. Yo hago berrinche. Me sacaría de onda, profesora. Te sacaría de onda, ¿verdad que sí? Te sacaría de onda y ya tú no quisieras hacer nada, pero ¿por qué me dijiste eso? Mira, que ya yo me ilusioné. Entonces mi pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Que él tenía descontento a sus escoltas. ¿Qué pasa ahí? Todas esas preguntas uno se tiene que hacer. A ver, Roberto. Sí, iba a decir que por lo que había leído, sí había un descontento con la gestión del presidente por parte de la población, también de su propio gobierno interno, porque como que Haití, por las condiciones que tiene como Estado, no es un Estado que pueda garantizar un funcionamiento correcto del gobierno. Entonces ya como que la confianza que tenía el pueblo y hasta las mismas instituciones en ellas mismas, en las instituciones del gobierno haitiano, o sea, eran fallidas. Entonces, sí se decía como que había una opinión dividida, porque sí hay gente que apoyaba al presidente y lo veía como alguien que buscaba un cambio en Haití, pero sí había gente que no le gustaba la gestión y tenía un resentimiento hacia él. Entonces, por lo que estaban preguntando de cómo es posible que se acceda, yo pienso de que una mala gestión de lo que es su seguridad y su grupo, no descarto de que haya complicidad de su grupo de escoltas, a lo mejor por el descontento que tenían, y que supuestamente ingresaron a su casa debido a que dijeron que eran agentes de la DEA o algo. Eso fue lo que había leído, no sé si está confirmado que es así, pero que las autoridades habían dicho de que eran agentes de la DEA y que por eso los dejaron pasar a la casa del presidente, y ahí fue que lo mataron. Paola. Bien, Roberto. Paola. Sí, en cuanto a lo que dice el compañero Roberto, estoy totalmente de acuerdo en el tema del descontento en el país. Es más, el presidente en ese momento tenía más tiempo en su mandato de lo que debería. Se decía que su mandato era ilegítimo, porque él estaba aplazando las elecciones desde que comenzó la pandemia. Y al irlas aplazando, obviamente él era la persona que le correspondía, entre comillas, el cargo, porque en realidad le correspondía a otra persona, pero esa persona murió a causa del COVID y él fue el que quedó con el cargo del presidente. Se autoproclamó como presidente en ese momento hasta que se pudieran realizar las elecciones. Y de ahí entonces también el descontento por parte de la población. Fíjense, miren, ustedes ven los pasos que nosotros hemos hecho en cuanto al análisis el análisis de un problema. Lo primero, la enumeración de los hechos. Los hechos es básico. Y luego las preguntas. En algún momento que usted tuviese un tiempo, tome ese caso de Haití y trate de desarrollarlo con el formato de análisis de problema que yo le suministré. Eso es importantísimo. Hay que ubicar los elementos, hay que enumerar los datos. ¿Qué datos hay ahí? Hay que averiguar sobre el perfil de él. ¿Quién era él? Algunos dicen que él fue pandillero, yo no sé. Pero hay que analizar quién era él. 2, cómo llega él al poder.
3, ¿cómo llega él al poder? Todos esos son los datos. Me va a dar luces a mí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ves? Me va a dar las luces de qué es lo que está pasando. Eso es muy importante. La esposa, algunos dudan que la esposa esté viva. Algunos cuestionan las que conocían, porque ella era también una dirigente política, el tono de voz. Que el tono de voz no era el de ella. Que los hijos, me imagino que los hijos deben ser ya adolescentes universitarios. Están resguardados en diferentes casas. Los muchachos, ¿qué culpa pueden tener los muchachos? La esposa, ¿qué culpa puede tener la esposa? Bueno, con la esposa vamos a poner un signo de interrogación. Pero los muchachos, ¿qué culpa van a tener los hijos? ¿Ven? ¿Qué tiene usted que opinar de lo que está ocurriendo en Cuba? Desde el punto de vista, sí, hay muchas contradicciones. Unos dijeron que estaba contestándole a Bárbara que la esposa estaba en un hospital de Miami. Otros dijeron que estaba en un hospital de Puerto Príncipe, que le estaban estabilizando para llevársela para Miami, porque si la sacaban así, la señora iba a fallecer. A ver, ¿qué opinión le merece a usted eso? Que llega un momento en que la persona ya no puede más y estalla. Hay muchísimos delitos del sistema y no es que el sistema político sea un error. Los sistemas políticos no tienen problema. El problema son las personas que implementan los sistemas políticos. El problema somos nosotros los seres humanos. Sí, profesora, porque todos los sistemas políticos tienen bases y fundamentos, teorías que son funcionales, pero la forma de implementarlo a veces el poder ciega a las personas y lo que hacen es perder toda esa ideología y toda esa teoría y el mismo poder es lo que domina en los gobiernos. Exacto, exacto. Por eso siempre les digo que el individuo, independientemente de cuál sea su sistema político, independientemente de cuál sea su formación académica, nunca debe olvidar su formación espiritual, los valores. Eso es importante. Yo no quiero decirle a ustedes si el catolicismo, si la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, no. Yo no quiero hablarle a ustedes de ninguna forma religiosa. Yo solamente les quiero decir que el ser humano debe afianzar su relación con Dios, con el nombre que usted lo conozca y bajo la forma que usted sabe hacerlo. El problema que ocurre con las religiones, con la forma religiosa, es lo mismo que con los sistemas políticos. Cada quien hace interpretación y dice, esta Biblia usted no la debe leer. Usted no debe rezar en esta forma, orar en esta, y ahí empezamos con los problemas. La gente se fastidia y ¿qué hace? Se retira de la iglesia, llámese como se llame. Se retira de la iglesia. Y yo me pregunto, Dios nos dio libre albedrío. Y si Dios nos dio libre albedrío, ¿por qué el ser humano quiere obligar al ser humano a que haga algo? Bien, jóvenes, miren, damos por culminado el semestre. He tenido bastantes inconvenientes para poder terminar de sacar los promedios porque hay muchas personas que con
diferentes excusas que aquí no voy a estar señalando, pero con excusas válidas, fundamentadas. Yo les tuve que dar permiso para que fueran entregando sus artículos pendientes. Quiere decir que de aquí al viernes yo les debo estar entregando a ustedes y creo que le voy a postear en el grupo de WhatsApp las calificaciones, porque me va a ser más práctico para mí. Se me formó una empanada chilena en la cabeza el jueves, porque yo todo lo voy levantando a mano en mi libreta, en mis páginas, y creo que va a ser mucho mejor postearlo en el grupo de WhatsApp. Y de ahí usted me hace cualquier reclamo que quiera hacer en el grupo de WhatsApp. Pienso que es muchísimo mejor. Le voy a pedir de favor que no se salga del grupo de WhatsApp. No se salga del grupo de WhatsApp. Uno, hasta que pase el examen semestral para ponerle su calificación. Porque en el grupo de WhatsApp yo les aviso, ya les subí la nota y yo se la subo el mismo día. Dos, si usted tiene pensado quedarse el segundo semestre o matricularse el segundo semestre, no se salga, porque ese es un trabajo triple y doble para mí. Se empiezan a salir y hay que volverlos a meter. ¿Me estoy explicando? Los que se vayan a cambiar el segundo semestre, que espero que, Sí, profesora. no sean. Además que después con otro... No te oí porque el micrófono, Bárbara. ¿Qué me dijiste? Que con otros profesores a veces perdemos Bueno, entonces fíjese. el hilo Mire, porque a veces no van en la misma sintonía que va usted, por lo menos usted nos ha explicado y en base contra el mismo código penal y procesal. Ya tenemos una visión como más amplia y más, tenemos un norte más fijo. Por cualquier razón, lo que se piensa en cambiar, esperen, no se salgan todavía del grupo de WhatsApp hasta que pasen el examen para que usted sepa la calificación, todo lo demás. Los que no se vayan a cambiar, no se salga igual del WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay que volver. No sabemos todavía el segundo semestre qué es lo que va a suceder. A veces yo me siento muy animada que ya el segundo semestre vamos a la universidad, pero por los vientos que soplan, que si la mutación delta, alfa, mega, hongo blanco, azul, negro, rojo, ya yo no sé ni sé ya qué creer. Entonces siento que este segundo semestre también va a ser virtual y es mejor que sea virtual porque más vale esperar un ratito y no estemos como en los otros países. Mire, se quitaron la mascarilla, ahora otra vez que tienen que estar con la mascarilla. Entonces es preferible que nosotros aguantemos un poquito. Esto es incómodo. Yo me siento súper incómoda. Todos nos sentimos incómodos. Ya no quiero ir ni al supermercado. No porque esté asustada, sino porque ya a mí en lo personal, ese bozal me molesta, me incomoda, me estresa. Paola, dime qué ibas a decir y con Paola terminamos. Dime, Paola. Sí, profa, disculpa que le interrumpa. Yo le quería preguntar a usted con respecto a las notas que va a enviar al grupo. Sé que son del artículo de opinión, de los artículos de opinión, pero quisiera saber también si el lunes que nosotros comenzamos los casos. No solo de los artículos de opinión. No. Es por eso me he demorado. Estoy recogiendo todos los puntos de sus participaciones, todos los puntos de su asistencia. Por eso que me he demorado tanto. Se me formó una empanada chilena en la cabeza y se me revolvió todo. Por eso es que me he demorado.
Todo, Sí. yo tengo de cada salón fichas. De cada salón yo tengo fichas donde yo voy poniendo sus nombres y voy poniendo gancho, un medio, cruz. Sí, Ajá, dime, porque Paola. Ajá, porque el lunes usted mencionó algo de unos puntos y que te vas con 60 puntos para el examen semestral. Y eso es lo que yo quería saber, porque por ejemplo, el viernes que nosotros terminamos los casos, no nos dijo nada de puntos para el examen semestral. Entonces, no sé si es que yo estoy confundida o No, algo por el el examen semestral vale 40 puntos. Su Ajá. semestre vale 60 puntos. Su clase del semestre, es decir, 60 más 40 hacen los 100. Lo que yo les decía, Ok. los que ya tenían, se iban con los 60 puntos, es que ya habían alcanzado la máxima de los 60 puntos del semestre, del trabajo del semestre. Pero si ustedes se confiaban de esos 60 puntos y no estudiaban su semestral y ganaban 10 en el semestral, 10 puntos, estaban fracasando el semestre. ¿Me expliqué, Paola? Sí, profa, muchas gracias. Bien. Bien, muchachos, entonces nos vemos el día del examen, que es cuando, recuérdamelo. El lunes El 19. lunes, profesora. Profesora. 15 minutos antes, porque a las 8 en punto presento el examen y tiene 2 horas para enviarlo. Yo voy a estar pendiente, usted se desconecta, pero voy a estar pendiente porque a las 2 horas en punto yo empiezo a calificar y no acepto ninguno después para poner inmediatamente la nota. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, los quiero mucho. Dios los bendiga ricamente. Amén, Amén. profa. Dios me la bendiga, profesora. Bye, Chao, profe, amén. La bendiga, gracias. profesora. Amén.